lugares, sino que presencian cosas que nadie más ve. Cuando cae la noche y las luces se apagan, los guardias de seguridad se quedan solos, recorriendo pasillos vacíos, observando cámaras que nunca duermen y escuchando sonidos que no tienen explicación. Los relatos que estás a punto de escuchar fueron enviados por personas que trabajaron en centros comerciales, tiendas, museos y fábricas durante turnos nocturnos y compartidas aquí, porque hay experiencias que no se olvidan. Apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate, porque esta noche los que cuidan también tienen miedo. Si alguna vez has visto una cámara de seguridad marcar movimiento cuando sabes que no hay nadie, entonces entenderás por qué nunca volví a trabajar de noche. Hola, soy Sebastián, tengo 34 años y durante varios años trabajé como guardia nocturno en un centro comercial en Chile. Lo que voy a contar ocurrió más de una vez y siempre empezaba de la misma manera, con una niña caminando sola por los pasillos. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche. A esa hora, el centro comercial quedaba completamente cerrado. Locales con cortinas metálicas abajo, escaparates apagados, escaleras eléctricas inmóviles. Solo quedábamos 2 guardias, uno en la entrada principal y yo, encerrado en el cuarto de monitoreo, observando más de 30 cámaras. Las primeras semanas fueron tranquilas, hasta que una madrugada, a las 3:12, una alerta apareció en la pantalla. Movimiento detectado, pasillo central. Al principio pensé que era un error, pero cuando enfoqué la cámara, la vi. Era una niña pequeña, de vestido claro, caminando lentamente por el pasillo principal. No corría, no jugaba, caminaba despacio, arrastrando un poco los pies. Lo más extraño era que su cabeza estaba inclinada, como si mirara el suelo. Me quedé congelado. Ese pasillo estaba cerrado con candados. No había forma de que alguien hubiera entrado. Tomé la radio con la mano temblando. ¿Hay alguien adentro?, pregunté. Nadie respondió. Decidí salir a revisar. Mientras caminaba por el pasillo real, miraba de reojo las tiendas cerradas, esperando ver a la niña en cualquier momento, pero no había nadie. Regresé al cuarto de monitoreo y ahí fue cuando sentí el verdadero miedo. La niña seguía en la cámara, pero ahora estaba detenida justo frente a la cámara y había levantado la cabeza. Su rostro no se veía del todo bien, como si la imagen estuviera borrosa, excepto por los ojos abiertos de más, oscuros, mirando directamente a la cámara, mirándome a mí. Entonces ocurrió algo que aún me cuesta explicar. La niña sonrió, no una sonrisa normal, una sonrisa lenta, estirada, como si supiera que yo la estaba viendo. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Intenté hablar por radio otra vez. ¿Estás viendo esto?, dije. La respuesta llegó, pero no era del otro guardia. Era una voz infantil, muy cerca del micrófono. ¿Por qué me sigues? Después de eso mi radio empezó a fallar y se apagó completamente. En las cámaras, la niña comenzó a caminar de nuevo, no hacia la salida, sino hacia el fondo del centro comercial, hacia una zona antigua, cerrada al público. Cámara tras cámara, la veía alejarse hasta que llegó a un pasillo sin luz. Antes de desaparecer de la imagen, se giró lentamente y levantó la mano, señalando directamente a la cámara. Esa misma noche pedí apoyo y me retiré. Días después supe algo que nunca nos dijeron. Antes de que el centro comercial fuera construido, en ese terreno hubo un hospital, y en los archivos antiguos aparecía el registro de una niña que se perdió en los pasillos y nunca fue encontrada. Desde entonces, las cámaras siguen detectando movimiento a las 3:12 de la madrugada, siempre en el mismo pasillo, siempre con la misma silueta pequeña. No sé qué era esa niña, no sé qué sigue buscando, pero si alguna vez ves una cámara de seguridad encenderse sola y mostrar a alguien que no debería estar ahí, no intentes seguirlo, porque hay cosas que solo quieren que las mires para seguirte atormentando.
Hay algo que nadie te advierte cuando aceptas un turno nocturno en una tienda grande. No es el cansancio, no es el silencio, es la sensación de que los pasillos siguen habitados, aunque no haya nadie respirando. Mi nombre es Luis, trabajo como guardia de seguridad en una tienda departamental en México, y esto que voy a contar ocurrió durante varias noches consecutivas. No fue una sola vez, y no fue imaginación. Cuando la tienda cerraba, el lugar cambiaba por completo. Las luces fuertes se apagaban y quedaban solo las de seguridad, esas que hacen que los colores se vean apagados y que las sombras se estiren más de lo normal. Los pasillos se volvían largos, el aire se sentía pesado y los maniquíes dejaban de parecer simples objetos. En el segundo nivel había muchos, demasiados, hombres, mujeres, niños, todos con el mismo gesto vacío, mirando a ningún lugar en específico. O eso creía. Una noche, mientras revisaba las cámaras, sentí esa incomodidad rara, esa sensación de que algo no estaba bien, aunque no supieras decir qué. Miré la pantalla del segundo piso. Todo parecía normal, hasta que noté uno de los maniquíes masculinos. No estaba mal colocado, no estaba caído, simplemente no estaba como debía. Yo mismo había pasado por ahí horas antes. Recordaba perfectamente su postura. Ahora su torso estaba ligeramente girado, como si hubiera volteado a observar uno de los pasillos laterales. No le di importancia. Ese fue mi primer error. Subí a revisar. El segundo piso estaba completamente en silencio. Ni un solo ruido. Mis pasos se escuchaban demasiado fuertes, como si el lugar amplificara cada movimiento. Me acerqué al maniquí. Estaba frío al tacto, pesado, inerte. Lo acomodé de nuevo y me quedé observándolo unos segundos. No sé por qué, pero tuve la sensación de que no debía darle la espalda. Bajé. Al regresar al cuarto de monitoreo, volví a mirar las cámaras. Sentí un vacío en el estómago. El maniquí ya no estaba mirando al frente. Había girado otra vez. Esta vez miraba directamente hacia la cámara. No había forma lógica de explicarlo. Nadie sube de noche. Nadie entra a ese piso. Lo peor no fue esa noche. Fue que se repitió. Cada madrugada, el maniquí cambiaba. Un poco más adelante, un poco más cerca del pasillo, un poco más cerca de la cámara. Nunca lo veía moverse, nunca lo captaban las cámaras. Solo aparecía en un lugar distinto, como si alguien lo acomodara con paciencia. Una madrugada, mientras observaba la pantalla, sentí algo peor que miedo, confusión. El maniquí ya no estaba solo. Detrás de él había otro. No sabía de dónde había salido. No recordaba haberlo visto antes. Era más pequeño, más delgado. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, como si mirara el piso. Pero su cuerpo estaba orientado hacia la cámara, hacia mí. No debía serlo. Subí. El segundo piso estaba distinto. No sabría explicarlo, pero el silencio era más denso, como si el aire estuviera detenido. El maniquí masculino estaba más adelante que antes, y su cabeza estaba levantada. No apuntaba al frente, no apuntaba al pasillo, apuntaba hacia donde yo estaba parado. Sentí que las piernas me temblaban. Di un paso atrás, entonces escuché algo, un sonido bajo, seco, como plástico rozando el piso. No lo vi moverse, pero cuando parpadeé, el maniquí estaba más cerca. No mucho, lo suficiente. Esa madrugada revisé las grabaciones completas. La cámara mostraba el pasillo vacío, luego una ligera distorsión, y después el maniquí ya no aparecía en la imagen. La cámara seguía grabando el mismo encuadre, pero en el reflejo del vidrio de una tienda cerrada se alcanzaba a ver algo, una silueta inmóvil, demasiado cerca del lente, como si estuviera observando desde el otro lado. Pedí mi cambio ese mismo día. Nunca más acepté turnos nocturnos en tiendas grandes. Tiempo después supe que otros guardias habían pedido lo mismo. Nadie quiso explicarlo. Nadie quiso hablar de eso. Los maniquíes están hechos para parecer humanos, pero no para comportarse como ellos. Y si alguna vez trabajas de noche, rodeado de figuras que no respiran, y notas que una de ellas ya no está donde la dejaste, no intentes acomodarla, porque tal vez ya decidió acercarse por su cuenta. Un museo no duerme.
Solo finge estar quieto. Mi nombre es Raúl, tengo 41 años y durante varios años trabajé como guardia nocturno encargado de los rondines internos del Museo del Noreste, en Monterrey. Mi turno consistía en caminar el edificio completo, una y otra vez, cuando ya no quedaba nadie más dentro. Nunca me senté a vigilar pantallas, nunca dependí de cámaras. Mi trabajo era recorrer cada sala, escuchar cada eco y asegurarme de que todo permaneciera inmóvil. El problema es que, con el tiempo, entendí que el museo no estaba inmóvil, solo esperaba. Cuando las puertas se cerraban y el último ruido humano desaparecía, el edificio cambiaba. Las luces quedaban bajas, amarillentas. Las salas se volvían enormes. Los pasillos parecían más largos de lo normal. Cada paso resonaba con un eco que regresaba tarde, como si el sonido tuviera que recorrer algo antes de volver a mí. Había noches en las que sentía que el museo respiraba, no con aire, sino con silencio. Mi recorrido era siempre el mismo: salas históricas, exposiciones temporales, áreas de objetos resguardados. Al principio, todo parecía normal, hasta que empecé a notar pequeños cambios. No ruidos, no movimientos bruscos, cambios de intención. Una noche, al pasar por una sala de piezas antiguas, sentí algo extraño. No vi nada raro de inmediato, pero tuve la sensación clara de que la sala no se veía igual. Me detuve. Las vitrinas estaban cerradas, las luces estables, pero varios objetos ya no apuntaban al frente, sino hacia el centro de la sala. No era casualidad, no era desorden. Era como si algo hubiera recorrido la sala, observando. Con el paso de los días, el patrón se volvió claro. Cada noche, en cada rondín, algo era distinto. Una pieza ligeramente girada, un objeto más cerca del vidrio, un reflejo donde antes no había nada. Nunca encontraba vitrinas rotas, nunca había señales de entrada. Era como si el museo se reacomodara solo cuando nadie lo miraba. Había una sala que siempre me hacía bajar el ritmo. No tenía nada especialmente llamativo, pero al entrar ahí, el aire se volvía pesado, como si la habitación se cerrara un poco más. Era una sala de objetos recuperados, piezas sin contexto claro, fragmentos de historia que no pertenecían del todo a ningún lugar. Ahí, cada paso se sentía observado, no desde un punto específico, sino desde todo el espacio. Una madrugada, mientras caminaba por esa sala, algo cambió por completo. No fue un sonido, no fue un objeto cayendo, fue el silencio. El eco de mis pasos desapareció. El museo dejó de responderme. Me detuve. Tuve la sensación clara de que ya no estaba recorriendo el museo, sino que estaba dentro de algo que había despertado. Avancé unos pasos más y llegué al centro de la sala. Ahí sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Miré alrededor. Las vitrinas parecían iguales, hasta que noté algo aterrador. Todas las piezas estaban orientadas hacia mí. No una, no dos, todas, como si el museo entero hubiera girado lentamente para observarme. Entonces escuché algo. No pasos, no voces, un sonido bajo, continuo, como cuando algo pesado se desliza lentamente sobre el piso. Venía de distintas direcciones. No podía señalar un origen. Era como si las salas se acomodaran mientras yo estaba ahí. Decidí seguir caminando. Necesitaba salir de esa sala, pero los pasillos no llevaban a donde debían. Una puerta que siempre daba a la sala histórica me llevó a otra exposición distinta. El recorrido se alargó. El museo ya no seguía su propio plano. Se estaba reorganizando. Sentí miedo real, no pánico, algo peor. La sensación de que el edificio estaba consciente de mí. Cada ronda se sentía más pesada. Mis piernas dolían, mi cabeza zumbaba. Y aún así, el museo parecía más activo. Sombras que no estaban antes, reflejos en los vidrios, objetos que parecían más cerca de donde yo pasaba. Como si el museo se acercara poco a poco. La última noche que trabajé ahí, el museo estuvo completamente en silencio. No hubo cambios visibles, no hubo ruidos. Eso fue lo peor, porque durante todo el recorrido sentí algo constante. No estaba siendo seguido.
estaba siendo contenido, como si el museo me hubiera permitido caminar por él, solo porque quiso. Desde que dejé ese trabajo entendí algo que nunca se dice en voz alta. Un museo no solo guarda historia, guarda intención. Y cuando no hay visitantes, cuando las luces bajan y solo queda un guardia caminando, el museo deja de ser un edificio, se convierte en algo que recuerda, que observa y que por las noches cobra vida. Nunca he vuelto a dormir tranquilo desde esa noche, no porque crea que algo sobrenatural me sigue, sino porque sé que lo que vi fue real, organizado, humano, y que las personas que estaban ahí sabían exactamente lo que hacían. Mi nombre es Andrés, tengo 37 años, y durante un tiempo trabajé como guardia de seguridad nocturno en un parque industrial en Colombia. Este relato lo envío con miedo, incluso ahora, porque desde que dejé ese trabajo vivo con la sensación constante de que alguien recuerda mi rostro y que solo es cuestión de tiempo para que vuelvan a cruzarse conmigo. El parque industrial donde trabajaba era enorme, decenas de bodegas alineadas en calles largas y mal iluminadas, algunas activas, con movimiento constante incluso de noche, otras completamente abandonadas, con portones oxidados, ventanas rotas y maleza creciendo alrededor. De día era un lugar normal, camiones, trabajadores, ruido, rutina. Pero de noche el lugar se sentía vacío de una forma incómoda, como si todo estuviera suspendido. Mi trabajo consistía en controlar accesos, registrar vehículos y hacer rondines en moto durante la madrugada. Había una regla clara desde el primer día: no preguntar más de lo necesario. Al fondo del parque, casi donde terminaba el camino pavimentado, había una bodega distinta a todas las demás. No estaba abandonada, pero tampoco tenía la actividad normal de una empresa. Según los registros, estaba rentada por una fundación. Nada ilegal, nada sospechoso, en papel. Pero esa bodega solo tenía movimiento por las noches. Camionetas sin logotipos empezaban a llegar cuando el parque ya estaba casi vacío. Siempre eran las mismas. Siempre entraban a la misma hora aproximada y siempre pedían acceso conmigo. Decían que eran trabajadores nocturnos, pero algo en ellos no encajaba. Nunca hablaban entre sí, nunca bajaban completamente las ventanas, nunca mostraban prisa ni cansancio. Vestían completamente de negro, no como uniforme de trabajo, como si fuera una elección deliberada. Entraban en la bodega y no salían hasta muy avanzada la noche. Nunca vi mercancía, nunca vi cajas, nunca vi maquinaria en movimiento, solo personas entrando. Con el paso de las noches, empecé a notar cosas que me incomodaban más que cualquier historia de miedo. Luces encendidas dentro de la bodega, pero sin sombras claras, sonidos apagados, como murmullos que no coincidían con ningún tipo de trabajo industrial. Una noche, mientras hacía un rondín, la puerta principal de esa bodega quedó ligeramente abierta. No lo suficiente para entrar, pero sí para ver dentro. Me detuve. Desde fuera pude ver velas, muchas, colocadas de forma ordenada. No era algo improvisado, era algo preparado. Ese fue el momento en que supe que no estaba frente a algo normal. Las noches siguientes empecé a prestar más atención, desde lejos, sin acercarme demasiado. Noté que algunas camionetas traían personas que no parecían trabajadores. Entraban cabizbajos, algunos caminaban lento, otros eran prácticamente guiados. No gritaban, no se resistían. Eso fue lo que más miedo me dio. Una noche decidí investigar. Sabía que era una mala idea. Lo supe desde el momento en que apagué la moto lejos de la bodega y avancé caminando entre las sombras, usando los muros como cobertura. Mientras me acercaba, el aire cambió. El parque industrial, normalmente silencioso, estaba demasiado callado. Desde el interior de la bodega se escuchaba algo constante. No era música, no era una voz clara, era un murmullo grave, repetitivo, casi hipnótico. Me acerqué a una ventana lateral y lo que vi ahí me dejó sin respiración. Había personas vestidas completamente de negro, formando un círculo amplio. Todo estaba perfectamente organizado. No había caos, no había improvisación. El suelo tenía símbolos dibujados con cuidado. Había objetos colocados en puntos específicos, velas alineadas,
No parecía una reunión, parecía un ritual planeado desde hace tiempo. Saqué el celular con manos temblorosas. Grabé apenas unos segundos. No sé por qué lo hice. Tal vez para convencerme de que no estaba imaginando nada. Ese fue mi error. El sonido leve del teléfono fue suficiente. Una de las personas levantó la cabeza lentamente. No me miró de inmediato, pero sabía que alguien estaba ahí. El murmullo se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto. Entonces varias cabezas giraron al mismo tiempo hacia donde yo estaba. No esperé más. Corrí. Escuché puertas abrirse violentamente. Pasos rápidos detrás de mí. Voces que no gritaban, pero que se comunicaban con urgencia. Arranqué la moto como pude y aceleré sin mirar atrás. Las luces de varias camionetas se encendieron al mismo tiempo. Me siguieron. No tocaron el claxon. No intentaron cerrarme el paso de inmediato. Eso fue lo más aterrador. Sabían que me estaban persiguiendo y estaban seguros de que podían alcanzarme. Conocía el parque industrial mejor que nadie. Tomé rutas sin iluminación, pasé entre bodegas abandonadas, crucé zonas sin pavimentar. Escuchaba los motores detrás de mí, cada vez más cerca. El sonido no se iba, no sé cómo, pero logré salir del parque. No me detuve hasta estar muy lejos. Esa misma noche dejé el trabajo. Nunca regresé por mis cosas, nunca volví a pasar cerca. El video que grabé desapareció. Mi celular estaba limpio, como si nunca hubiera grabado nada. Desde entonces, vivo con miedo, no de fantasmas, no de sombras, sino de personas reales, organizadas, silenciosas, que saben que alguien los vio, porque hay cosas que no necesitan ser sobrenaturales para ser verdaderamente aterradoras. Y hay lugares que solo muestran lo que son cuando cae la noche y creen que nadie más está mirando. Los relatos que acabas de escuchar no vienen de libros antiguos ni de historias inventadas para asustar. Vienen de personas reales que aceptaron trabajos nocturnos pensando que solo iban a cuidar un lugar vacío. Guardias que caminaron pasillos solos, que recorrieron edificios en silencio, que vieron cosas que nadie más quiso ver y que entendieron demasiado tarde que no todos los lugares se quedan dormidos cuando apagan las luces. Centros comerciales, tiendas, museos, parques industriales. De día parecen normales, de noche revelan otra cara. Quizá nunca sabremos qué ocurrió realmente en esos lugares. Quizá algunas respuestas es mejor no tenerlas, pero algo es seguro. Quienes estuvieron ahí ya no volvieron a ser los mismos. Si alguna vez trabajas de noche, si alguna vez te toca cuidar un lugar vacío y sientes que el silencio pesa demasiado, confía en tu instinto. No todo lo que se mueve hace ruido. No todo lo que observa quiere ser visto. Gracias por escuchar estos relatos. Si tú también tienes una experiencia que no te deja dormir, puedes enviarla. Aquí alguien te va a creer. Y recuerda, cuando cae la noche, los que vigilan también pueden convertirse en testigos de algo que nunca debieron ver.